Voy a repasar. Aquí está su naricita, depende de ustedes también si la quieren hacer rosadita. Bueno, yo veo que el león tiene su hociquito negro. Y sus ojitos. 1, 2. Así. Y ya lo tenemos al leoncito. Chicos, antes de pintarlo también, bueno, depende de ustedes. La parte de aquí de las orejitas que se los he dejado unos triangulitos, lo pueden pintar de rosa. Yo lo voy a pintar de rosa, pero solo si ustedes quieren. ¿Está bien? Porque sus orejitas, ¿no ve? Tienen rosadito por dentro. Y ya está. Ya lo tenemos al leoncito. Espero les haya gustado mucho, chicos. Un saludo y un abrazo y muchos besos de parte de mí, Zoe, y de mi hermano Mateo. Los queremos mucho. Chau. Llega el tiempo de la palabra de Dios, así que donde tú te encuentres, cierra tus ojitos, junta tus manos si quieres y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y guía de tu Espíritu, Señor, para entender el mensaje de hoy. Todo esto te lo entregamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 6, y vamos a leer rapidito, desde el verso 1 hasta el 28, ¿sí? Y el título ya de por sí es bien fuerte, porque dice Daniel en el foso de los leones. Vamos a poner un poquito de contexto. Daniel era un joven que a muy temprana edad fue sacado de su tierra, fue alejado de su familia, muy instruida, por cierto, y fue llevado como sirviente ante el rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿ya? El rey Nabucodonosor tenía un ego muy grande y tal vez te acuerdes, fue el que hizo hacer una estatua muy grande para que todos se inclinen ante esa estatua. Bueno, estamos hablando de este Daniel, pero de la época de Nabucodonosor a la época del rey Darío, que es lo que vamos a estar entendiendo hoy, ha pasado muchos años. Y Daniel tiene aproximadamente unos 80 años, algo así, un poquito más tal vez. Es decir, que Daniel es un hombre viejo, es un hombre muy mayor. ¿Conoces a alguien así? ¿Podrías darte cuenta más o menos? ¿Por qué tocó este tema? Porque esta porción tiene algo maravilloso. A pesar de su edad, Daniel es conservado. Pero vamos. En el verso 1 dice, ¿no? Que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sápatras que gobernasen en todo el reino. Los sápatras eran gobernantes encargados de cuidar las provincias. Ahora, el rey Darío, que te mencionaba, dice que pone 120 sápatras y sobre estos 120 sápatras que cuidan las provincias, a 3 gobernadores los ponen encima. O sea, estos se debían a los gobernadores. Y dentro de estos gobernadores había uno que era Daniel. Recuerda, esto es un dato bien importante. Daniel era judío, ¿ya? No pertenecía a esa tierra. Y esta época es en la época medo-persa, donde hay mucha adoración a ídolos, muy politeístas, ¿sí? Pero Daniel se mantuvo. Entonces, esa integridad es que lo lleva a tener un cargo alto como gobernador. Pero algo tan bonito, y remárcalo en tu Biblia si puedes, es el verso 3. Daniel mismo era superior a estos sápatras y gobernadores porque había en él un espíritu superior. ¿Ya te puedes dar cuenta de qué estamos hablando? Espero que sí. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¡Wow! O sea, que después del rey podría estar Daniel. Pero este cargo, ese alto cargo y esa responsabilidad a otra gente no le agradaba. Y es que en versos posteriores vamos a encontrar que a estos gobernadores y sápatras les viene como que una envidia y una rabia,
contra Daniel, a tal punto de hacerlo caer y hacerlo matar. ¿Sí? Es terrible esto, lo que sienten estos hombres. Pero ellos no lo van a hacer con sus propias manos. Ellos son muy astutos y lo van a utilizar al rey Darío. Y vamos a ir al verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Un saludo muy peculiar esos tiempos. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. ¿Recuerdas lo que te decía de Nabucodonosor? Que por su ego él hizo hacer una estatua y que todos se inclinen queriendo ser Dios. Pues ahora ocurre esto. Estos hombres, con esta rabia hacia Daniel, pretendían hacer algo terrible usando el ego del rey Darío. ¿Sí? Ahora tocan su ego porque le dicen: en 30 días, oh rey, que nadie, ningún hombre pida consejo, ni oración, ni nada, si no sea a ti. ¿Por qué? Porque sabían que Daniel era íntegro y que Daniel permanecía como siervo de Dios. ¿Sí? Ahora vamos adelante. En versos posteriores, el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, es decir, las ventanas de su cuarto, de su dormitorio, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. ¿Te acuerdas que te dije, no? 120 sátrapas, 3 gobernadores y aquí está Daniel. Daniel conocía de este edicto. Y el edicto decía que si en ese lapso de 30 días alguien se postrara ante otros dioses o pidiera consejo a otro hombre que no sea el rey, ¿qué era el castigo? ¿Cuál era la pena? Al foso de los leones. Una muerte inminente. Pero Daniel no tuvo miedo. Daniel permanecía íntegro ante los ojos de Dios y seguía orando, y no 1 ni 2, sino 3 veces al día. No cambió nada en él. También es un dato bien importante lo que te decía, que a pesar de haber sido sacado de su tierra, de sus orígenes, él no había cambiado su fe. Recuerda que está en una tierra politeísta, donde hay mucha adoración a muchos otros dioses, como hoy en día podemos vivir acá, en Bolivia. ¿Sí? Hay muchos dioses. La Pachamama, el Equeco, la Quilla, muchas adoraciones, ¿sí? Ni qué decir a muchos santos acá. Pero Daniel se mantenía firme, íntegro, solo adorando a su Dios. Y algo terrible sucede en versos posteriores, porque dice la palabra de Dios que estos hombres vieron que Daniel estaba adorando, orando y agradeciendo 3 veces al día. Corrieron con chisme calientito donde el rey Darío y le decían esto. Verso 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Uy, no has, o sea, me imagino, ¿no? Ahí con su mano ahí en la cintura, me imagino. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, y esto es bien importante, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, o sea, le dan los antecedentes que Daniel tenía. Este que es extranjero, ¿no? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Uy, qué interesante. Estos hombres se han tomado el tiempo de espiar a Daniel. Sabían lo que hacía y lo que no hacía. Y con el chisme calientito fueron donde el rey Darío.
Daniel, ese al que tú le has puesto arriba, ¿no ves? Ese no te obedece. No vino ante ti, está rompiendo lo que tú has dicho, rey. Mándalo al foso de los leones. Mátalo. ¿Te suena familiar eso? Ahorita te explico por qué. Cuando el rey oyó el asunto, verso 14, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Es decir, que el rey Darío no quería que esto suceda con Daniel. Él conocía cómo era este hombre, adulto, viejo, mayor, pero con conocimiento, íntegro. No te olvides de esa palabra. Sí, en esa época los persas, si bien tenían ídolos, permitían que puedan adorar otros dioses, mientras no lleve como que una revolución o algún problema. ¿Me entiendes? Permitían. Pero Daniel estaba haciendo esto, acusado injustamente. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres con Daniel. Ahora viene el verso 15, y esto es bien importante. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, voy a hacer una pausa. ¿Alguna vez te han rodeado? ¿Te han arrinconado? ¿Cómo te sentiste? Intimidado, ¿verdad? ¿Sí? Pues supongo que el rey se ha visto así. Que todos esos hombres lo rodeen. La palabra dice, lo rodearon. Y le dijeron, y esto es bien fuerte, dice, sepas, oh rey, yo creo que alguno estaba ahí con su dedito acusador. Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme, o sea, que firmó, aprobó, puede ser abrogado, o sea, que se puede anular. Sepas, oh rey, amenazado. Lo han arrinconado al rey Darío. Entonces el rey, verso 16, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Haré un momento, usa tu imaginación, yo sé que puedes. ¿Lo querían a Daniel? No. Lo odiaban. ¿Cómo lo han traído? ¿Tú crees que con cariño lo han traído? Para mí, que lo han traído a empujones, a jalones, quizás con golpes. Recuerda qué edad tenía Daniel, aproximadamente. Y dice que lo echaron en el foso de los leones. Ahora la palabra aquí nos indica esto. Imagínate eso, lo están echando a la fosa de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A mí se me hace semejanza a lo mismo que pasó nuestro Señor Jesús. Juzgado injustamente, golpeado por sus enemigos que lo odiaban mucho, igual lo están odiando aquí a Daniel, culpable de algo que no correspondía. Y cuando el rey dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente te sirves, Él te libre, me suena a Pilatos lavándose las manos, como a decir, yo me desentiendo, que Dios te libre. El 17 dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Ahora recuerda esto, y es bien importante, y imagínalo. Son leones, son felinos, y los leones saltan alto. ¿Has visto alguna película, algo? Son felinos fuertes, carnívoros. El foso ha debido ser alto nomás. Y encima dice que ponen una piedra quizás para que los leones no escapen. Y esta piedra dice que fue sellada con el anillo del rey. Vuelvo un poquito a lo que nuestro Señor Jesús pasó. Cuando lo están enterrando,
¿sí? En la tumba, que pusieron